nanotecnología en la bioquímica. Clasificación enzimática. Oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, transferimiento de electrones o átomos de hidrógeno. Los ejemplos son deshidrogenasas, citocromo, oxidasas, transferasas, catalizan la transferencia de grupos funcionales diferentes del hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo, quinasas transfiere un grupo fosfato. Hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis rompiendo enlaces mediante la adición de agua, ejemplo lactasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Liasas catalizan la ruptura de enlaces o la adición de grupos a dobles enlaces sin necesidad de agua, ejemplo acetato descarboxilasa. Isomerasas facilitan la convección de isómeros alterando la disposición espacial de átomos en una molécula. Ejemplos son glucosa, 6-fosfato, isomerasa. Ligasas catalizan la unión de dos moléculas utilizando la energía de hidrólisis de nucleótidos trifosfatados como la ATP, y un ejemplo es el piruvato carboxilasa. Las isoenzimas son formas diversas de una enzima que las confieren peculiaridades metabólicas a los tejidos del organismo. También proteínas que catalizan la misma reacción con los mismos requerimientos pero con propiedades cinéticas y físico-químicas diferentes, lo cual permite su descubrimiento y estudio. Coenzimas y cofactores. Las coenzimas son subconjuntos de cofactores que son moléculas orgánicas basadas en el carbono. La fuente más común de coenzimas son las vitaminas de la dieta. Algunas vitaminas son precursores de coenzimas y otras actúan directamente como coenzimas. Por ejemplo, la vitamina C es una coenzima de varias enzimas que participan en la construcción de la proteína llamada colágeno, una parte clave del tejido conectivo. Muchas enzimas no funcionan de manera óptima o incluso no funcionan en absoluto, a menos que estén unidas a otras moléculas auxiliares como no proteicas conocidas como cofactores. Estos pueden unirse temporalmente a la enzima a través de los enlaces iónicos o hidrógenos, o permanentes mediante enlaces covalentes más fuertes. Entre los factores comunes están los iones inorgánicos, como el hierro, el magnesio. Por ejemplo, la enzima que hace las moléculas de ADN, la ADN polimerasa, necesita iones de magnesio para funcionar. Catalasis enzimática. Pues la definición es que estas enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas con alta especificidad por sustratos. Modelo de cerradura y llave. El sustrato se une al sitio activo de la enzima facilitando la reacción. Cinética enzimática, como la ecuación de Michaelis-Menten, la ecuación de Lineweaver-Burke. La influencia del pH. La actividad enzimática tiene un pH óptimo y varía según la forma de la enzima. Catálisis ácido-base. En general, cualquier ácido o base cataliza. Específica, solo ciertos ácidos o bases son efectivos. Ejemplos, la hidrólisis de esteres es más rápida en presencia de H3O más y OH alcohol. Los tipos de catalasis enzimática están la catalasis ácido-básica, que es transferencia de protones entre la enzima y el sustrato. Ejemplo, la pepsina en el estómago. Catalasis covalente, formación de un intermediario covalente entre la enzima y el sustrato. Ejemplo, la serina proteasas. Catalasis por aproximación y orientación. Orientación correcta de los sustratos para facilitar la reacción. Ejemplo, enzimas en reacciones de síntesis. Catálisis por efecto de entorno. Modificación del entorno del sustrato para facilitar la reacción. Ejemplo, cambios en la polaridad o en la viscosidad del medio. Catálisis por metales. Uso de iones metálicos como cofactores para facilitar la reacción. El ejemplo es el carbonato anhidra con ZN2+. Catálisis por efecto de tensión. La enzima
Induce tensión en el sustrato facilitando la ruptura de enlaces. Ejemplo, enzimas que facilitan la hidrólisis. Catálisis por reducción de energía de activación, reducción de la energía necesaria para iniciar una reacción química. Ejemplo, la mayoría de las enzimas actúan reduciendo la energía de activación de sus reacciones. Catálisis por interacción electrostática. Las cargas electrostáticas en el sitio activo estabilizan el sustrato. Ejemplo, enzimas que facilitan la formación de intermediarios cargados. Especificidad enzimática. Esto se refiere a la capacidad de una enzima para reconocer y actuar sobre un sustrato particular o un grupo de sustratos similares. Este fenómeno es fundamental para la regulación y el control de las reacciones metabólicas en los organismos. Tipos de especialidad enzimática, tenemos la absoluta. La enzima actúa solo sobre un sustrato específico. Un ejemplo, la ureasa catalasa únicamente la hidrólisis de la urea. Por grupo, la enzima puede actuar sobre un grupo de sustratos que tienen una estructura química similar. Ejemplo, las hexoquinasas pueden fosforilar diferentes hexosas como glucosa y fructosa. Por sustancia, la enzima puede actuar sobre sustratos que poseen grupos funcionales específicos. Ejemplo, las proteasas que reconocen enlaces peptídicos en proteínas. Mecanismos de especialidad, sitio activo. La estructura del sitio activo en la enzima es complementaria a la del sustrato, permitiendo una unión precisa. Modelo de cerradura y llave. El sustrato se ajusta perfectamente en el sitio activo como una llave en una cerradura. Modelo de ajuste inducido. La unión del sustrato provoca cambios conformacionales en la enzima, mejorando la interacción. Importancia de la especificidad, regulación metabólica. La especificidad asegura que las enzimas actúen solo cuando es necesario, evitando reacciones no deseadas. Eficiencia catalítica. Permite que las enzimas catalicen reacciones de manera eficiente, optimizando el uso de recursos celulares. Especificidad enzimática en el sustrato. Pues tenemos la estructura química, la estructura molecular del sustrato, incluyendo su forma y grupos funcionales, influye en su capacidad para interactuar con el sitio de la enzima. Interacciones químicas, las propiedades electrostáticas, hidrofóbicas y enlaces en el sustrato son fundamentales para su unión a la enzima. La complementariedad entre la enzima y el sustrato es esencial. Grupo funcional. Los grupos funcionales presentes en el sustrato pueden determinar su idoneidad para ser catalizados por una enzima específica. Por ejemplo, las enzimas que actúan sobre azúcares suelen reconocer grupos hidroxilo. Compatibilidad. Un sustrato puede ser específico para una enzima si se ajusta bien a su sitio activo y si las condiciones como pH y temperatura son adecuadas para la reacción. Un ejemplo sería la especificidad del sustrato. La glucosa. La glucosa es un sustrato específico para la enzima glucosinasa que cataliza la fosforilación de glucosa en el metabolismo. Su estructura química y grupos funcionales permiten una interacción eficaz con el sitio activo de la enzima. Importancia. La especificidad de sustrato es esencial para asegurar que las enzimas actúen de manera eficiente y selectiva en las rupturas metabólicas, evitando reacciones no deseadas y contribuyendo a la regulación celular. Tipos de interacción enzima-sustrato. Interacciones electrostáticas atraen cargas opuestas entre grupos cargados de la enzima y el sustrato. Interacciones hidrófobas. Se produce entre regiones hidrofóbicas de la enzima y el sustrato, ayudando a estabilizar la unión. Puentes de hidrógeno. Se forman en átomos de hidrógeno y átomos electronegativos como oxígeno o nitrógeno, proporcionando estabilidad a la unión. Interacciones de Van der Waals. Son fuerzas débiles que ocurren entre moléculas cercanas, contribuyendo a la interacción entre la enzima y el sustrato. Ajuste inducido. La enzima puede cambiar de forma al unirse al sustrato, optimizando la interacción y la catalización. Interacciones covalentes.
En algunas reacciones la enzima puede formar un enlace covalente temporal con el sustrato, lo que facilita la transformación del sustrato en producto. Interacciones específicas. Algunas enzimas tienen sitios específicos que se adaptan perfectamente a la estructura del sustrato, lo que incrementa la selectividad. Modificaciones alostéricas. La unión de un sustrato puede cambiar la conformación de la enzima, afectando la actividad de otros sitios de unión en la enzima. Interacciones con cofactores. Algunos sustratos requieren la presencia de cofactores de unión metálicos o moléculas orgánicas que se unen a la enzima para facilitar la reacción. Interacciones temporales. La unión entre enzima y sustrato puede ser de corta duración, permitiendo que el sustrato se transforme en producto y la enzima quede disponible para otra reacción. Factores que afectan la actividad enzimática. Concentración de sustrato. Aumentar la concentración de sustrato generalmente aumenta la velocidad de la reacción hasta que la enzima se satura. Concentración de la enzima. Una mayor cantidad de enzima puede aumentar la velocidad de la reacción, siempre que haya suficiente sustrato disponible. Temperatura. Cada enzima tiene una temperatura óptima, temperaturas muy bajas. La actividad enzimática disminuye mientras que temperaturas muy altas pueden desnaturalizar la enzima y disminuir su actividad. El pH. Cada enzima tiene un rango de pH óptimo. Cambios en el pH pueden alterar la carga de los grupos aminoácidos en la enzima, afectando su actividad. Cofactores y coenzimas. Algunas enzimas requieren cofactores iones metálicos o enzimas moléculas orgánicas. Para funcionar correctamente, la ausencia o baja concentración de estos puede disminuir la actividad. Inhibidores, sustancias que pueden disminuir o bloquear la actividad enzimática, que pueden ser competitivos, que se refieren a que compiten con el sustrato por el sitio activo; no competitivos, que se unen a la enzima en un sitio diferente, reduciendo la actividad enzimática. Irreversibles, se unen de manera permanente, inactivando la enzima. Activadores, sustancias que aumentan la actividad enzimática, a menudo mediante la modificación de la enzima o el sustrato. Modificaciones covalentes. La adición o eliminación de grupos funcionales en la enzima puede activar o desactivar su actividad. Concentración de productos. En algunos casos, la concentración de productos puede inhibir la reacción al afectar la unión del sustrato. Tipos de inhibición enzimática. Tenemos la inhibición competitiva. El inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Ejemplo, la sulfanilamida compite con el ácido paraaminobenzoico en la síntesis de ácido fólico en bacterias. Este efecto se puede superar aumentando la concentración de sustrato. Inhibición competitiva pura. El inhibidor compite directamente con el sustrato por el sitio activo de la enzima. A medida que aumenta la concentración del sustrato, se puede superar la inhibición. En ejemplo, la succinilcolina compite con la acetilcolina en los receptores neuromusculares. Inhibición competitiva reversible. El inhibidor se une de una manera no covalente al sitio activo y su efecto puede revertirse al aumentar la concentración del sustrato. Ejemplos son fármacos que actúan como inhibidores competitivos reversibles. Inhibición competitiva irreversible. El inhibidor se une de una manera covalente al sitio activo, lo que impide que el sustrato se una. Esto no puede ser revertido. Un ejemplo, la aspirina se une permanentemente a la ciclooxigenasa. Inhibición competitiva no estereoestética específica. El inhibidor puede competir con sustratos que tienen estructuras similares sin ser necesariamente un análogo del sustrato específico. Ejemplo, inhibidores que afectan a enzimas con varios sustratos similares. Inhibición competitiva específica. El inhibidor es un análogo estructural del sustrato que compite directamente por el mismo sitio activo. La sulfanilamida actúa como un análogo de PABA en la síntesis del ácido fólico en las bacterias.